En el contexto histórico y desarrollo de esta doctrina, el contexto en el cual se desarrolló esta doctrina de la unión hipostática fue marcado por intensos debates teológicos que surgieron a lo largo de los primeros siglos del cristianismo. La Iglesia, desde sus inicios, se enfrentó a desafíos para articular una comprensión coherente de la persona y la naturaleza de Cristo. Uno de los primeros intentos de clarificación fue el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se condenó la herejía arriana que negaba la plenitud divina de Cristo. Sin embargo, el debate no se centró únicamente en las divinidades de Jesús, sino también en cómo su divinidad y humanidad coexistían. El Concilio de Calcedonia en el siglo V fue convocado para responder a estas preguntas y resolver las controversias que había surgido, especialmente a raíz del nestorianismo y el monofisismo. El nestorianismo, defendido por Nestorio, patriarca de Constantinopla, proponía que Cristo era dos personas separadas, una divina y otra humana, unidas de manera moral, pero no ontológica. Por otro lado, el monofisismo, defendido por Eutíquez, afirmaba que en Cristo solo existía una naturaleza después de la encarnación, la divina que absorbía la humana. Es así como el Concilio de Calcedonia rechazó ambas posturas y estableció que en Cristo hay dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Esta fórmula se convirtió en el estándar ortodoxo para la cristología, manteniendo la plena divinidad al 100% y la humanidad de Jesús en una única persona, o conocido como hipostasis. La definición teológica de la unión hipostática, este término técnico muy utilizado, es la unión de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, en una sola persona o hipostasis. Esta doctrina sostiene que en Jesús coexisten completamente las dos naturalezas, sin que ninguna de ellas pierda sus propiedades esenciales. La naturaleza divina de Cristo es la segunda persona de la Trinidad, coeterna y consustancial con el Padre y el Espíritu Santo. Por otro lado, su naturaleza humana es completa, abarcando cuerpo y alma, y participando plenamente de la condición humana, excepto en el pecado. La importancia de esta doctrina radica que se preserva tanto la divinidad como la unidad de Cristo en su integridad. Según esta enseñanza, Jesucristo es verdaderamente Dios con todo el poder, autoridad y atributos de la divinidad, y verdaderamente hombre, con todas las limitaciones, experiencias y sufrimientos de la humanidad. Esta unión es personal, lo que significa que no se trata de una mezcla de naturalezas que crea una nueva entidad, sino de una unidad en la persona de Cristo que mantiene la distinción y plenitud de ambas naturalezas. Los padres de la Iglesia siempre han surgido, y uno de ellos, San Cirilo de Alejandría, jugaron un papel crucial en la formulación de esta doctrina, insistiendo en que la unión de las dos naturalezas no compromete la unidad de la persona de Cristo. San Cirilo usó la imagen de la unión entre el alma y el cuerpo en un ser humano para ilustrar cómo las dos naturalezas pueden coexistir en una única persona sin perder su identidad propia. Esto lleva implicaciones teológicas y pastorales. La doctrina, entonces, de la unión hipostática tiene profundas implicaciones para la teología cristiana y la vida de los creyentes. En primer lugar, establece que la obra de salvación de Cristo es efectiva precisamente porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios, tiene el poder para redimir y reconciliar a la humanidad con el Padre. Como hombre, es capaz de representarnos, asumir nuestra naturaleza y ofrecerse como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Además, esta doctrina asegura que Jesucristo es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. La palabra sagrada, la Biblia, en 1 Timoteo 2:5 menciona: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La mediación de Cristo se basa en su naturaleza única como Dios hombre
lo que le permite ser un puente verdadero y eficaz entre la humanidad y la divinidad. Desde este punto de vista, también se ve la pastoral. La unidad de la persona de Cristo ofrece consuelo y esperanza a los creyentes, ya que Jesucristo, en su humanidad, comprende nuestras luchas, sufrimientos y tentaciones. Esta verdad fortalece la fe de los cristianos al saber que su Salvador no es muy ser distante, sino uno que ha compartido plenamente la experiencia humana. Esto demanda de desafíos y ha generado una serie de herejías históricas. A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido múltiples desafíos en la doctrina de la unión hipostática, los cuales han sido abordados y corregidos por los concilios y la teología en muchos de los casos. Entre los más significativos se encuentran el nestorianismo y el monofisismo, ya mencionados, que representan intentos de explicar la relación entre las naturalezas de Cristo de formas que la Iglesia ha considerado inadecuadas. El nestorianismo, al proponer la existencia de dos personas separadas en Cristo, fue condenado porque implica que no había una verdadera unidad en la obra salvadora de Cristo. Si Cristo no es una persona única, entonces su acción redentora se fragmenta y pierde su eficacia. El monofisismo, por otro lado, al absorber la humanidad en la divinidad, niega la plena participación de Cristo en nuestra naturaleza humana, comprendiendo así su capacidad para ser nuestro representante ante Dios. Estas herejías fueron corregidas porque se reconoció que una comprensión incorrecta de la persona de Cristo afectaba directamente la fe cristiana y la vida de un creyente. Las enseñanzas, por otro lado, se han mantenido firmes en la defensa de esta muy firme unión hipostática como la clave para una comprensión adecuada de la identidad y obra de Cristo. Podemos reflexionar y concluir que la unidad de la persona de Cristo es un elemento central de la fe cristiana que subraya la plena divinidad y humanidad de Jesucristo en una sola persona. Esta enseñanza, elaborada a lo largo de los siglos y defendida en muchos de los concilios, la Iglesia y creyentes, ofrece una comprensión profunda y rica de quién es Cristo y cómo su obra redentora es eficaz para la salvación de la humanidad. A través de la unión hipostática, los cristianos encuentran una base sólida para su fe, una esperanza en la mediación de Cristo y un modelo de vida en la comunión con Dios y con los demás. Explicación de las dos naturalezas, humana y divina. La doctrina de las dos naturalezas de Jesús es una de las enseñanzas centrales del cristianismo, especialmente en la tradición teológica de las iglesias orientales y occidentales. Esta doctrina afirma que Jesucristo tiene dos naturalezas distintas, una divina, una humana, que conviven en una sola persona. Aquí les explico cada una de estas naturalezas y cómo se entiende en el contexto teológico. La naturaleza divina, aspecto de la naturaleza divina junto con sus versículos en la Biblia que nos ilustran. En el amor, la naturaleza de Dios se define por su amor incondicional. El amor de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. La justicia, Dios es justo y recto en todos sus caminos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145:17. Compasión. Dios muestra compasión y misericordia a su creación. Pero Jehová es Dios de compasión y de misericordia, lento para ira, grande en misericordia y verdad. Salmos 86:15. Firmeza. Dios no cambia, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Santidad. Dios es santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos de toda la tierra. Está llena de su gloria. Isaías 6:3. En su definición,
La naturaleza divina se refiere a la esencia de Dios. En el contexto de Jesucristo, esto significa Jesús es plenamente Dios. Esta creencia sostiene que Jesús comparte todas las características y atributos de Dios, omnipotente, omnisciente y eterno Dios, contenidos. Al tener una naturaleza divina, Jesús tiene la capacidad de realizar milagros, perdonar pecados y conocer lo que está en el corazón de las personas. En la naturaleza divina también significa que Jesús es trino y semejante como el Padre, es decir, que comparte la misma esencia divina. La naturaleza humana, en su definición, la naturaleza humana de Jesús se refiere a su existencia como un ser humano, como todas las limitaciones y características que esto conlleva al nacimiento, al crecimiento, al sufrimiento y final la muerte. Jesús experimentó la vida humana en su totalidad. Implicaciones. Al tener una naturaleza humana, Jesús pudo experimentar el sufrimiento, la tentación, el vivir en un contexto histórico y cultural específico y morir en la cruz. Esto permite que su sacrificio en la cruz sea una experiencia genuinamente humana y por ende un acto de redención accesible para la humanidad. Unión de las dos naturalezas. Una es persona. La doctrina cristiana sostiene que la única persona de Jesús, esta unión es figurada como una persona y no con una mezcla o confusión de las naturalezas. Jesús es una sola persona con dos naturalezas distintas que permanecen completamente y no se mezcla ni altera. Consecuencias teológicas. La doctrina de las dos naturalezas explica cómo Jesús puede ser un mediador entre Dios y la humanidad. Su divinidad permite ofrecer un sacrificio infinitamente valioso para la redención, mientras que su humanidad le permite identificarse y relacionarse con las experiencias humanas. Contexto histórico. La formulación precisa de esta doctrina se consolidó en el concilio de la Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Este concilio afirmó que Jesús es el verdadero Dios y verdadero hombre y que sus dos naturalezas están unidas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esta comprensión ha sido fundamentalmente para la mayoría de las tradiciones cristianas, aunque la forma en que se articula puede variar ligeramente entre diferentes denominaciones. La doctrina proporciona una base teológica para comprender la naturaleza, la encarnación y el propósito redentor de Jesús en el cristianismo. Magíster, estimados compañeros, bendiciones. Voy a hablar sobre los ejemplos bíblicos que apoyan la doctrina de la unidad de la persona de Cristo. El Credo de Calcedonia del año 451 enfatiza que aunque las dos naturalezas de Cristo son tan distintas entre sí como creador y criatura, están unidas en su persona. Él existe, actúa y se relaciona con nosotros en ambas naturalezas simultáneamente y en plena unidad. Entendiendo esto, los cristianos creen que Jesús es reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Jesucristo tiene dos naturalezas. Primero, su naturaleza divina. Jesús es completamente Dios, tiene todas las cualidades y atributos que pertenecen a Dios. Esto incluye omnipotencia, omnisciencia, eternidad, inmutabilidad, entre otros. ¿Cuáles son los pasajes bíblicos que apoyan su divinidad? Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Nuestro Señor Jesús.
Filipenses 2 del 5 al 11 nos describe: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Colosenses 2:9 nos menciona: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Su divinidad también se manifiesta en los milagros que realizó. Cuando calmó la tormenta, Marcos 4:39 describe: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando resucitó a Lázaro, Juan 11 del 43 al 44, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. En el perdón de pecados, Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, algo que solo Dios puede hacer. En segundo lugar, su naturaleza humana. Jesús tiene todas las cualidades y experiencias que pertenecen a los seres humanos. Esto incluye nacimiento, crecimiento, hambre, sed, sufrimiento y muerte. ¿Cuáles son los pasajes bíblicos que apoyan su humanidad? Juan 1:14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lucas 2:52 manifiesta: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto se describe cuando él todavía era un niño. Juan 11:35 nos menciona y nos deja ver algo sobre las emociones que Jesús sintió, porque dice que Jesús lloró, esto debido a la muerte de su amigo Lázaro. Mateo 4:2 nos dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, una necesidad básica del humano. Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. También su humanidad se ve reflejada en su muerte, que se describe en los evangelios. El evangelio de Lucas lo describe de una manera más clara. En Lucas 23:46 nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por último, en Hebreos 2:17 hay algo hermoso que nos describe la palabra de Dios, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nuestro Señor Jesucristo es quien mejor nos entiende en nuestras necesidades humanas, en nuestras emociones, cómo somos afectados en estas áreas. Él fue 100% hombre, pero libre de pecado. Él es Dios todopoderoso, Él es justo y verdadero, Él es santo sobre todas las cosas. Por eso Él merece toda nuestra adoración, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Les agradezco por su atención. Importancia de teológicas y soteriología y doctrina. La palabra teología viene de la palabra griega theos, que significa Dios. La teología es la doctrina de Dios, porque Dios no hay ninguno, nada antes que Él. Antes que algo llegara a existir, Él ya existió. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1 nos afirma. También el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, también nos afirma que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por cuanto tiene la importancia la teología, para que nosotros reconocemos a Dios, no simplemente en situaciones limitadas de la vida, sino también en el centro de la
situación de cada uno de nosotros. También es vital para la espiritualidad. Reforma nuestras vidas y enseña algo que necesitamos, porque una vida santa divorciada de sana doctrina se convierte en moralismo. Nos ayuda más a articular nuestra experiencia de la gracia multifacética de Dios. También pone admiración en la adoración, según el libro de Hebreos 12, 28 a 29 nos dice eso. También hace que todas las cosas sean en práctica. Entonces es muy importante para poder estudiar la teología. También es un fundamental, como en la naturaleza de Dios, la creación, la salvación, la vida después de la muerte, y además es multidisciplinario, que busca comprender y explicar la creencia y prácticas religiosas, ofreciendo una perspectiva profunda y reflexiva sobre la naturaleza de lo divino y su relación con la humanidad. Influye en la comprensión de la fe, la ética, la cultura, la historia de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Así también nos explica en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Además, la soteriología es el estudio de la salvación, un tema central, ya que nosotros podemos tener una salvación con esa salvación que Dios nos dio a cada uno de nosotros, mediante la benignidad de Dios, mediante el Evangelio de Dios, mediante la enseñanza bíblica, mediante la disciplina de Dios. Ya que sabemos, según Romanos 1, 16 y 17, dice, porque el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa enseñanza nos enseña. Es cuanto que puedo decir acerca de esta enseñanza teológicas y también soteriología, donde también enseña acerca de la salvación, que Dios trino, que ha sido desde la eternidad para la eternidad. Muchas gracias.